Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Pues soy Alejandro Chávez y hago este video porque lo considero un deber moral. Les voy a platicar lo siguiente. Resulta, no sé cuánto tiempo tenga esto, tal vez tenga años y yo apenas me estoy enterando. Este, por ejemplo, en la biblioteca Juan José Arreola, los martes y otros días, de las 6 de la tarde más o menos a las 8 de la noche y a veces eh, después también, como en el after, se llevan a cabo unas reuniones que se llaman cafés filosóficos. Estos cafés filosóficos están abiertos a cualquier persona, no importa de qué edad, no importa en teoría pues de qué religión, de qué color de piel, o sea, todo el mundo es bienvenido, ¿sí? Y no solo se hacen ahí yo tengo más o menos como 4 meses asistiendo. Y a través de ese grupo de café filosófico me enteré que hay otros grupos, ya fui a otro por allá por el centro de la ciudad y me enteré que hay otro en Tlaquepaque, hay otro en Tonalá, hay uno en Chapala, supongo que en los Altos de Jalisco debe de haber alguno por ahí en Tepatitlán, Lagos de Moreno, tal vez Ciudad Guzmán, etcétera, ¿no? Lo que tienen estos grupos en común es que de alguna manera tienen relación con el gobierno principalmente estatal, tal vez también municipal, ¿verdad? Pero principalmente estatal y también tienen una relación directa o indirecta con la Universidad de Guadalajara, que a final de cuentas también es una dependencia más del gobierno, ¿sí? Y quien diga, no, no, no es cierto, tienen su propio presupuesto, pero ¿quién les da el dinero? ¿Sí? O sea, a final de cuentas esto es de gobierno. Bueno, estos lugares, por un lado, bueno y malo, lo bueno, son lugares donde puede ir gente joven. Yo he visto, bueno, la más jovencita que he visto que va, creo que tiene como unos 17 años. Y la persona más vieja que he visto que asistió, ha de haber tenido por ahí como unos 70 años, ¿no? Entonces es muy amplio. Hay gente que ya está jubilada, hay gente que todavía no empieza a trabajar, etcétera. Y bueno, como medio de reunión y conocer y hacer amistades intergeneracionales, te lo recomiendo, ¿sí? Vale la pena y son de los pocos lugares donde hay jóvenes, adultos, viejos conviviendo en un solo lugar. ¿Cómo es la mecánica? Bueno, normalmente funcionan de dos maneras. Una manera es invitan a un ponente y ya todo el mundo se le dice cuál es el tema que se va a tratar y el ponente llega como si fuera una conferencia pequeña por ahí, da su tema que aproximadamente dura una hora y al final hay preguntas y respuestas de parte del público, ¿sí? Bueno, a estas personas que llegan las tratan como autoridad y no digo que no deberían ser tratadas así, pero a veces, como en cualquier conferencia, como si fueras a la Expo Guadalajara, ¿no? O a cualquier conferencia en el mundo, hay personas famosas que han tenido logros, pero usted también tiene su cabecita, ¿no? Y usted puede diferir de lo que le digan ahí. No se trata nada más de adoctrinamiento, de que, lo que me dicen eso es. No, pues pa' maldita la cosa, ¿verdad? Va uno a estos lugares precisamente para buscar, o por lo menos en mi caso, ¿verdad? Para buscar una verdad diferente a la de los medios oficiales. O sea, lo que no te pasan en la tele, lo que no te pasan en la radio, lo que no sale en los medios impresos locales y lo que no sale en internet de los canales y redes sociales de los medios oficiales. En mi caso, yo voy para saber qué piensa la gente, qué piensan las nuevas generaciones, para saber cómo se va a poner, si no el mundo, pues por lo menos mi ciudad, ¿verdad? Mi región en los próximos años. Porque de lo que tienen en la cabeza los que apenas van a trabajar o están trabajando, ellos son los que van a ser los líderes dentro de 10 años. Y entonces, si son líderes con valores, con cosas buenas, pues eso me deja tranquilo.
Pero si están totalmente perdidos, manipulados y alienados, como es la realidad en muchos casos, no en todos, pero en algunos casos, pues entonces sí me preocupa y entonces sí tengo que de repente abrir la boca por ahí para decirles, oye, hay otra realidad que no te platican, ¿no? A veces no me quieren y ya me empezaron a ver feo, pero pues me vale madre, ¿no? Uno tiene que poner lo que le toca para hacer de este mundo un lugar mejor en que vivir. Bueno, entonces ya le dije la parte buena de que es un lugar donde vas y vas a hacer, por lo menos no te van a cerrar la puerta, ¿verdad? O a mí no me la han cerrado, que ya es ventaja. Aunque en las pláticas de 6 a 8 trato de estar en modo escucha, calladito me veo más bonito, pero después se termina y nos vamos a un espacio cercano a seguirle, ¿no? Con el mismo tema o ya con otros temas y entonces sí participo un poquito más porque a veces se hablan de corrientes filosóficas o políticas que considero no adecuadas. Claro, no soy quien para decirte esta es la verdad, pero sí creo que a lo mejor hay varias verdades y que vale la pena abrir el espectro, ¿sí? Porque si nos quedamos con lo que nos dan, que nos han estado dando desde hace siglos, de bueno, malo, negro, blanco, ¿sí? Y no hay grises, estamos muy mal. Yo creo que debemos de considerar, por ejemplo, poniendo el ejemplo de colores en los temas, esto es negro, esto es blanco, tenemos también el gris, y si nos salimos de ahí, ¿qué crees? Existen los colores. Entonces no nada más tenemos que estar entre el blanco y el negro, ¿verdad? O ahora que fueron las elecciones de Estados Unidos, los demócratas y los republicanos, o los socialistas y disque la derecha. O sea, nos podemos salir tranquilamente de ahí, si tienen algo bueno, tomarlo, crear algo nuevo, que creo que de eso se trata, y a partir de ahí, pues hacer un mundo mejor, ¿no? Un mundo donde todo el mundo le va a echar ganas, eso sí, todo el mundo va a trabajar, y el que más trabaje o más resultados, más beneficios le dé a la sociedad, pues debería de beneficiarse más, ¿no? Por lo menos en teoría. Y el que menos le chambie y esté más de huevón, pues entonces a lo mejor merece menos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bueno, resulta que fui y traigo el audio grabado, el tema que se trató, que te voy a poner el audio, tiene que ver con, creo que era el veganismo, o por lo menos el veganismo como posible solución al, al capitalismo de que pobres animalitos nos los estamos comiendo y los agarramos nada más para negocio, ¿no? Bien, bueno, te voy a poner un audio para que veas. Déjame ver dónde lo tengo. Esta sobreproducción en la cual nos encontramos ahora mismo tiene que ser cuestionada. Es decir, no podemos hablar una propuesta, por ejemplo, del capitalismo para resolver estos problemas, es el llamado capitalismo verde, ¿sí? Entonces el ecosocialismo viene y hace estas críticas y dice, no, mis amigos, o sea, esto no nos va a solucionar nada, ¿sí? Y traen propuestas muy interesantes. Algunos de los autores que trabajan estos temas, sin duda, uno de ellos muy importante es Michael Lowy, que tiene un texto que se llama así, Ecosocialismo como tal. Manuel Sacristán, por supuesto, es otro. André Gortz, Barry Common, entre muchos otros, ¿no?, que están por ahí. Bueno, ¿por qué no quedarnos con el ecosocialismo? Porque el ecosocialismo sigue viendo a los animales como valores de uso. Es decir, sigue suponiendo esto que les decía, que hay que volver a esas granjitas bonitas donde hay que cuidar a los animalitos y luego no los comemos, ¿no? Eso es absurdo, ya no podemos sostener eso. Y además porque no tienen en consideración, a mi parecer, de manera crítica, los escritos de Marx, donde Marx señalaba que nosotros somos primeramente seres genéricos, es decir, nosotros nos emparentamos con otros animales, y la propuesta de Marx pues no era otra más que reconciliarnos nuevamente con la naturaleza y por supuesto también con nuestra animalidad, ¿sí? Ok, bueno, por ahí
este es un ejemplo de esta persona, de, por ejemplo, qué se escucha en esas sesiones. Hay otro formato que es en mesa de ronda sin que venga un ponente, donde se suelta un tema y se empieza a pelotear entre las gentes para ver qué opinan, ¿no? A veces esos son más ricos. Claro que tienes el riesgo de que si el tema que se saca nadie es experto o nadie lo ha vivido, pues todo queda en teoría. Y cuando viene alguien de invitado, se supone que es el experto. Y digo se supone porque a veces invitan a gente, me van a disculpar, yo también fui maestro universitario, pero traen gente académica y a veces esos académicos no han trabajado en su vida afuera arreglando cosas y toda la vida han dado clases y por más que aprendas y por más conferencias que vayas y por más cursos y por más libros que te chutes, si tú nunca has ido a transformar algo, como las personas, por ejemplo, que hacen tacos, ¿no? Que convierten esos insumos en una comida, o los carpinteros que de la madera hacen muebles, o los informáticos que de ideas, de políticas, de procesos hacen sistemas. O sea, sí me entiendes? Esas personas sí resuelven problemas, sí han tenido un problema real por el cual les pagan por solucionarlo. Y desgraciadamente en muchas áreas sociales, no quiero generalizar, hay gente muy buena, pero en la mayoría de áreas sociales, ¿sí? No todos, pero lo que es psicología, historia, bueno, aunque psicología lo consideran a veces en el área médica, ¿no? Pero psicología, historia, sociología, antropología, filosofía, muchas de esas carreras es gente que se mete porque desde chavos son gentes que les gusta hablar, les gusta discutir, les gusta la polémica, incluso algunos son miembros del partido, algunos son destroyers desde chiquitos y se los llevan para los colectivos para ir a pintarrajear casas y romper. Y si no me crees, investiga. ¿Sí? Entonces no me digas que esa gente va a venir acá a decirnos cuál es la verdad. Pero si ahí hay adolescentes que no han trabajado, que no han tenido esa experiencia de que te pago por resolver este problema y me lo resuelves y me gané mi pago, entonces se van con la finta, porque es muy fácil pensar algo nada más teóricamente y responder en base a se me ocurrió, ¿no? En base a lo que yo siento, en lugar de, no, mijo, vete afuera, vete a la empresa y soluciona problemas. Sí, si usted no ha trabajado ahí, cállese la boca un poquito y primero que hablen los que sí han tenido. Claro, se va a escuchar a todos, pero ¿qué quieres? ¿A cuál le darías más peso? ¿Al que ya tuvo un problema y lo solucionó? Sea o no sea universitario, ¿sí? Sea o no sea famoso, o a gente que tiene 1000 títulos y que, como les digo, nunca nunca le han pagado por resolver un problema real, ¿no? De las personas o de las comunidades. Bueno, por ahí se habló de Carlos Marx. No me acuerdo si ya se escuchó, pero también cuando vas a una plática de estas y escuchas que el capitalismo, que el socialismo, que el patriarcado, dices ya valió madre, ¿no? Porque estos vienen sacados de la misma olla de la gente que tiene el mundo así como está, ¿no? Y digo la gente que usa a los presidentes de títeres, o sea, no creas que te estoy hablando de que, los políticos, dizque los empresarios. No, la gente que está atrás moviendo los hilos que raramente te enteras de sus nombres y que nada más nos están manipulando como granja humana, ¿no? Hablando precisamente de animales. Y entonces, mucha gente, sobre todo los chavos, Marx, ¿no? Engels, Lenin, siendo que yo digo, no manches, esa misma ideología trataron de metérsela a gente de mi generación cuando yo estaba en la UDG en los años 80. Y yo sé que la estaban metiendo desde los 50, 60, 70, 80 y hasta donde alcance la cosa. Entonces ahorita ya van como en el segundo, tercer refrito y la gente joven se la está creyendo, ¿no? Junto con el patriarcado y esas cosas y el feminismo extremo y está mal. Recuerden que, miren, el socialismo es capitalismo de Estado, le duela a quien le duela y le arda a quien le arda, ¿no? Y cuando quieran discutimos. Pero, sí, para eso hay que trabajar, hay que saber ganarse la papa, no andar ahí nada más de hablador teórico. Pero, vámonos por Marx. Ok, te voy a decir unas cosas de Marx
que seguramente los que andan, el socialismo, viva, bravo, y están listos para agarrar, porque ya los escuché, agarrar una bomba molotov y en la siguiente ves que porque nomás para eso sirven, para carne de cañón, para hacer, ¿cómo se llaman? Marchas, y esas marchas son pagadas por el mismo gobierno, aunque van y supuestamente le reclaman al gobierno, se los pagan al gobierno, porque el gobierno vive de crear problemas para después llegar dizque con las soluciones para las cuales va a necesitar dinero y entonces te va a subir los impuestos. Así es como funciona el sistema político aquí y en el mundo, ¿no? Si no, ve a España, ve a Estados Unidos y pues eso como que no es justo. Pero bueno, los que glorifican a Marx, déjenme decirles algunas cosas, que podría haberlas sacado del canal de YouTube o de Odyssey de los liberales, de Nicolás Moraz, pero los que los conocen y dicen, no, ese es mentiroso y me cae muy mal, ok, mira, aquí está la inteligencia artificial, ChatGPT, pero agarra el que tú quieras, ChatGPT, Copilot o Gemini, y por ejemplo, vamos a preguntar aquí. La pregunta tengo varias. Dice, ¿a qué se dedicaban los padres de Karl Marx, ¿no? Dice, los padres de Karl Marx, Heinrich Marx y Henriette Pressburg, provenían de familias judías relativamente acomodadas y de clase media, ¿sí? Entonces toma chango tu banana, ¿no? O sea que este cañón viene de una familia clase media alta de judíos donde había lana y claro que tenían un trabajo y claro que trabajaban en algo pues obviamente muy parecido al capitalismo por no decirlo así, ¿no? Entonces como que andaba nada más desubicado y criticando a los papás. Dice Heinrich Marx, padre de Carlos Marx, fue un abogado de éxito en la ciudad de Treveris, en la entonces Prusia, dice actualmente Alemania. Era una persona instruida y había estudiado derecho, lo que le permitió obtener una posición respetable en la sociedad local. Originalmente era de origen judío y entre paréntesis, esto ya es mío, lo siguió siendo toda la vida, claro que sí. Dice, originalmente era judío, pero se convirtió al protestantismo en 1816, antes del nacimiento de Karl. ¿Por qué? Por presión del gobierno. El gobierno estaba presionando mucho a los judíos porque esto y lo que inventó Marx y Engels, eso ayudó después a que llegara el partido nazi. Y si no lo crees, ponte a estudiar historia. ¿Sí? Órale. Ahora, la hija, la mamá, dice Henriette, o sea, Enriqueta Pressburg, ¿no? Para los cuates acá en México. Enriqueta Pressburg, dice orígenes y familia. Enriqueta Pressburg provenía de una familia de origen judío holandés, o sea, de abolengo. Su familia era de clase media alta, o sea, el otro era de clase media, y ella era de clase media alta, ¿no? Y tenía conexiones con comerciantes y empresarios. O sea, la gente que hace que las cosas sucedan aquí y en China, ¿sí? Punto. Dice, de hecho, algunos familiares de Enriqueta fueron importantes empresarios en los Países Bajos. O sea que toda la familia de los padres, los tíos de Carlos Marx, ¿sí? Sacaban lana del capitalismo, eran empresarios, ¿sí? Y empresarios prominentes. Y nada más fue como que el hijo huevón, ¿no? Que critica a los padres y se hace rebelde, pero sigue chupando chichi para que nos entendemos de la familia, ¿no? O deja de recibir dinero, pero por rebelde y se va. ¿Ok? Ok, dice, vida familiar de Enriqueta, dice, se dedicaba principalmente a la vida doméstica y familiar, pues tenía lana, claro que sí, y no se conoce que haya tenido una carrera profesional. Ok. Su vida estuvo enfocada en la crianza de sus hijos, de los cuales Carlos Marx fue de los más destacados. Bueno, destacados por famoso, no necesariamente que fuera el mejor. ¿Ok? Bueno, dice la posición profesional de Heinrich, su padre, como abogado, proporcionó a la familia Marx una situación económica estable, o sea, había dinero, ¿sí? No sufrieron hambre, nada de eso, dice, lo cual permitió que Karl Marx pudiera acceder a una buena educación, ¿sí? Y desarrollarse en un ambiente intelectual. Sin embargo, al morir Heinrich, su padre, en 1838, la situación económica de la familia se volvió precaria.
y Karl Marx empezó a experimentar dificultades financieras que lo acompañaron durante toda su vida. Pero ¿por qué empezó a tener situación precaria? Pues porque no trabajaba, andaba de flojo, andaba de huevón, o sea, entiéndase, ¿no? Fue un parásito social, y el que no, póngase a leer su vida. Y viene de una familia acomodada, producto de lo que mucha gente cree que critica, que es el capitalismo. Ahora, vámonos con otras preguntas para que vea usted. Por acá arriba le pregunto a la inteligencia artificial, ¿dónde está? Dice, ¿quién fue la primera esposa de Karl Marx y cuántos hijos tuvieron? Dice, la primera y única esposa de Carlos Marx fue Jenny von Festhafen. Bueno, Jenny para los cuates, ¿no? Una aristócrata alemana, o sea, también de dinero, o por lo menos cuando estaba de soltera, ¿verdad? Ya cuando se juntó con este valió queso. Dice, con quien tuvo una relación amorosa duradera y profunda, bueno, eso dice, se casaron el 19 de junio de 1843 y ella fue una gran compañera. Si te fijas, se casó relativamente pocos años después de que muriera su padre, si no me equivoco. A lo mejor Carlos Marx la vio a ella como de aquí me cuelgo, ¿sí? De aquí consigo lana para no trabajar. Y a lo mejor los padres de ella, sí se quiere casar con este vago, pues entonces ya no hay lana. Vamos a ver. Dice, fue una gran compañera y apoyo para Carlos Marx a lo largo de su vida, especialmente durante sus periodos de dificultades económicas y exilio. Dice, Carl y Jenny tuvieron 7 hijos, aunque como dicen no había tele, ¿verdad? Aunque solo 3 de ellos alcanzaron la edad adulta debido a las difíciles condiciones de vida y a la falta de recursos económicos de la familia. ¿Pero por qué pasaban penurias? Porque Karl Marx no trabajaba, agarraba una chambita aquí, una chambita acá. Como les digo, es el clásico vago, bueno para nada de los hijos que se acostumbró a recibir dinero de los papás y según él se hace filósofo de la vida y quiere recibir dinero por no hacer nada, por nomás andar haciendo problemas en un lado, problemas en el otro, ¿no? Y luego le da por escribir. Dice, sus hijos fueron Jenny Caroline Marx, ahí vienen los años, Jenny Laura, Edgar Marx, Henry Edward Guy Marx, Jenny Evelyn Francis Marx, Jenny Julia Eleanor Marx, y un hijo sin nombre que nació y luego se murió, ¿no? Como te digo, 7 hijos. Sobrevivieron nada más 3. ¿Por qué? Porque se murieron de hambre. Entonces digo, yo como padre, haces lo que tienes que hacer para que tus hijos coman y lo principal es pues me pongo a trabajar así de fácil, ¿no? De qué, de lo que sea y más si tienes estudios, me pongo a dar clases, no sé, me meto al gobierno, uso los contactos de mis padres, pero por andar de flojo por ahí, de rebelde, prefirió que se murieran sus hijos. Y luego todavía a las que sobrevivieron, que la mayoría fueron mujeres, les metió sus ideas a las pobres. ¿Y por qué pobres? Ahorita vas a ver. Dice, de los 7 hijos, Jenny Caroline, Jenny Laura y Jenny Julia, o sea, había que llamarse Jenny para sobrevivir, fueron las únicas que llegaron a la adultez. Estas hijas también participaron activamente en las ideas y la obra de su padre, o sea, pues ahí les metió las ideas, especialmente Eleanor, quien se convirtió en una destacada activista socialista y feminista. Dices, válgame la fregada. Si para eso le sirvió, pues mejor se hubiera ido de la casa, se hubiera embarazado de una persona con dinero y hubiera acabado mejor, ¿no? Bueno, luego le volví a preguntar porque pensé que no me había contestado, me contestó lo mismo. Y luego, ¿cuál fue la causa de la muerte de los hijos de Carlos Marx? Por si no me creen a mí. La familia de Carlos Marx vivió condiciones de extrema pobreza y dificultades constantes. Y tú dices, oye, venía de padres judíos, de clase media, media alta, ¿sí? De empresarios en los tíos. No, pero el señor orgulloso, ¿verdad? ¿Para qué voy y pido trabajo? Nombre, trabajar. No, 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 que trabaje el que lo necesite, yo mejor me muero de hambre, ¿verdad? Mejor que se me mueran mis hijos. Por ejemplo, Edgar, dice Edgar, uno de sus hijos falleció
a los 8 años. Se cree que murió de tuberculosis, una enfermedad común y mortal del siglo XIX, especialmente en condiciones de pobreza y falta de una buena de alimentación y atención médica. O sea, se murió de hambre y se enfermó. Henry Edward Guy Marks, 1849, murió pocos meses después de nacer. Se desconoce la causa exacta, pero las condiciones de vida insalubres y la falta de cuidados médicos probablemente influyeron. Se murió de hambre, ¿sí? Porque no quiso trabajar su padre para mantener a la familia. Luego, Jenny Evelyn Francis Marks falleció a los pocos meses de vida. La causa no se ha documentado con certeza, pero al igual que los otros hermanos, la falta de acceso a servicios médicos adecuados y la desnutrición podrían haber sido factores. Dices, oye, y si de plano en tu ciudad no hay nada, pues vámonos para otro lado, ¿no? Es más, le pido chamba a mis tíos, me voy a Holanda, ¿sí? Ubícate. Luego, un hijo sin nombre en 1857. Este bebé murió al poco tiempo de nacer y no se registró ninguna causa específica. Es probable que las duras condiciones económicas y el ambiente insalubre hayan contribuido a su muerte. Entonces dices, ¿para qué tienes hijos si nada más, si no les vas a dar de comer? Dice, los hijos que sobrevivieron en la adultez, Jenny Caroline, Jenny Laura y Jenny Julia, también enfrentaron dificultades de salud y problemas emocionales a lo largo de sus vidas. Pues cómo no, si lo que les decía su papá no servía y pues ellas tuvieron que escoger entre la realidad y lo que me dice mi papá y parece que escogieron al papá, pues cómo no iban a tener problemas emocionales, han de estar ahí medias estresadas, medias locuaces o algo, ¿no? Dice, de las tres, Jenny Caroline murió a los 38 años, imagínate, por complicaciones de salud también, o sea, problemas de desnutrición, problemas de salud. Jenny Laura falleció por causas naturales a los 66 años, o sea, fue la que más vivió. Y Eleanor, que es la que decían que siguió el legado de su papá, ¿no? Por ahí con el capital y el marxismo y no sé qué, se quitó la vida a los 43 años tras una crisis emocional. Pues cómo no va a tener una crisis emocional con cosas en la cabeza que no sirven y a lo mejor también anduvo promoviendo cosas en lugar de trabajar y pues después los hombres decían esta vieja está loca, sí, no quiere chambear, tiene ideas raras, ¿verdad? Pues claro, entonces dices, imagínate, para suicidarte, ¿tú crees que sí, de plano? O sea, de 7 hijos, como quien dice, nada más dos, más o menos bien, todos los demás muertos de chicos porque no comieran, porque no les daban de comer, y esta de grande, donde debería estar en la plenitud de su vida y mejor se suicidó, pues ahí nomás para que veas el famoso Carlos Marx, qué bueno era este hijo de su Pink Panther. Ok, y luego preguntas, ¿cuáles fueron los trabajos que desempeñó Carlos Marx? Porque algunos van a decir que sí. Ok. Dice, tuvo una vida marcada por el trabajo intelectual y político. O sea, andaba de político y de flojo y nada más de armando, como los colectivos de ahora, ¿sí? Nada más les pagan por, oye, va a haber una lana, un lonche para todos para que vayan a romper cristales y pintarrajear, y para eso sirven nada más. Y luego dice, fue el editor del periódico La Gaceta Renana, un diario radical en Colonia, Alemania, en 1842. Debido a sus artículos críticos con el gobierno prusiano, lo que antes era lo que hoy es Alemania, el periódico fue censurado y Marx tuvo que exiliarse. Ok, ahora, fue censurado, pero no es de que digas, mira, él lo metieron a la cárcel y ok. Se exilió y pues ahí va, ¿no? Con los hijos que le quedaban y la esposa. Dice, más tarde en París y Bruselas colaboró con otras publicaciones. Uno de sus trabajos más estables, por no decir que tenía mucho tiempo sin hacer nada, fue como corresponsal de New York Daily Tribune. Dices, órale, qué bien. Donde escribió artículos sobre temas políticos y económicos de Europa entre 1852 y 1862. Entonces se supone que por 10 años estuvo trabajando aquí. Pero la pregunta es con qué frecuencia, ¿no? Si me dices que cada semana sacaba un artículo y le pagaban, pues por lo menos bien, ¿no? Pero si me dices que entregaba uno allá cada tantos meses y mientras de qué comías, ahí no dudes si la señora andaba lavando ajeno y atendiendo de sirvienta de algo. Pero pues acá el señorito no quería agarrar una chamba, ¿verdad? De medio tiempo de algo, porque no, eso es para los fregados, ¿verdad?
Y luego dice, teórico, político y filósofo. Marx dedicó gran parte de su vida a la investigación y la escritura sobre economía, política y filosofía, junto con Friedrich Engels, ¿no? El otro famoso, ahorita vamos a ver sobre él. Desarrolló el materialismo histórico, una teoría que explica la historia como una lucha de clases, ¿sí? Y no es que no exista, pero no funciona nada más así el mundo, ¿sí? La cosa es un poco más compleja, sí existe, pero va más allá, y si tú te clavas nada más en esto, pues ya valió. Entre sus obras más conocidas se encuentran el Manifiesto Comunista, 1848, y El Capital, 1867. ¿Ok? Bien. Ahora, punto 3. Revolucionario y activista. ¿Qué les dije? ¿No? Si andaba de vago. Dice, a lo largo de su vida, Marx se involucró en organizaciones revolucionarias, fue miembro de la Liga de los Comunistas. Ah, pues claro, una organización clandestina de trabajadores revolucionarios y escribió su manifiesto junto a Engels, ¿no? Luego se unió a la Asociación Internacional de Trabajadores o Primera Internacional, organización que buscaba unir a movimientos obreros de Europa. O sea, andaba en el sindicato, si lo que no quería era chambear, ¿sí? Donde tuvo un papel destacado en la elaboración de estrategias y análisis políticos. O sea, andaba de revoltoso. 4. Escritor y autor de libros. ¿Ok? Marx también se dedicó a escribir libros y ensayos sobre temas filosóficos, económicos y políticos. Su obra El Capital, bla, 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 ¿verdad? Esta obra sigue siendo un referente. Ok. Y luego, otra actividad, investigador y autodidacta. Además de escribir y participar en movimientos políticos, o sea, de andar de revoltoso, Marx pasó muchas horas estudiando en la Biblioteca Británica de Londres. Ok, a pesar de no contar con financiamiento, o sea, voy y leo y no tengo lana y mis hijos muriéndose y mi esposa pobre y todo. Ah, pero yo estoy de filósofo teórico en la biblioteca, ¿no? Por ahí me pierdo toda la mañana y pues por allá, pues de algo han de vivir, ¿no? Y si no vive la familia, pues hay que se muera, ¿no? Luego me busco otra. Ok, actividad 6. Escritor de panfletos y folletos políticos. En diferentes momentos de su vida, o sea, no muy seguido, Marx escribió y publicó panfletos y folletos sobre temas de actualidad política y económica. Estos escritos se distribuían en círculos obreros y socialistas, y o sea, andaba de alborotador, y eran utilizados para influir en el movimiento obrero y en las discusiones de la época. ¿Sí? En pocas palabras, andaba haciendo el caldo de cultivo para que unas décadas después llegara Adolf Hitler y hiciera lo que hizo, apoyado en todas estas tonterías, ¿no? Dificultades económicas. Marx enfrentó precariedad económica durante toda su vida, pues el que no trabaja no come, mijo. Dice, a menudo dependía de la ayuda financiera de su amigo y colaborador Friedrich Engels. Y ese de que a menudo, casi casi siempre, ¿no? O sea, el amigo le pagaba a él, pero la familia que se friegue, ¿no? Dice, le proporcionó apoyo económico para poder seguir investigando y escribiendo, o sea, andando de revoltoso, ¿no? Esta situación de pobreza obligó a Marx a aceptar trabajos ocasionales en periodismo, o sea, cuando quería trabajar escribía, pero rara vez pudo encontrar estabilidad económica. Pues es que no se acostumbró a trabajar desde chiquillo. Sí, a pesar de no haber ocupado cargos oficiales en el gobierno o la academia, o sea, si andaba de revoltoso, pues por lo menos hubiera metido al gobierno, ¿no? Que bueno, indirectamente trabajaba para él, pero a lo mejor él nunca se enteró. O de plano a la escuela, ¿no? Te metes ahí a dar clases, aunque por un lado qué bueno que no las dio, digo las clases, porque hubiera contaminado a más gente, ¿no? Con sus ideas. Ok. Sus obras tuvieron un impacto duradero en la historia, pero no gracias a él, ahorita lo vamos a ver. Luego se me ocurrió la pregunta, ¿cuáles fueron las fuentes de ingreso de Friedrich Engels? Si él era el que mantenía al otro, y algunos, esto lo platico ya nada más como chisme, dicen que eran más que amigos, o sea que eran más íntimos, pero total a mí que me importa, ¿verdad? Pero bueno, esa sería una razón precisamente por la cual lo mantenía, no precisamente porque fuera brillante. Dice, Friedrich Engels provenía de una familia acomodada, o sea, de gente de dinero, ¿sí? Entre paréntesis, le duela a quien le duela, de capitalistas,
Sí, a diferencia de Karl Marx, tuvo ingresos estables durante gran parte de su vida, o sea, él la tenía hecha, ¿no? Dice, su padre era un industrial alemán, o sea, lo que les decía, transforma la naturaleza, lo convierte en productos y servicios y soluciona problemas, y así es como se saca la lana en el mundo real, o así debería de ser, ¿no? Entonces, ¿en qué me quedé? ¿Dónde está su padre? Su padre era un industrial alemán que poseía una fábrica textil, lo que le permitió a Engels tener acceso a ciertos recursos económicos. Estas son las principales fuentes de ingreso de Engels. Dos puntos. Negocios familiares en la industria textil. ¿Qué hubo? Se tenían una fábrica que se llamaba Hermen Engels en Manchester, Inglaterra. ¿Sí? Ahí está. O sea, el que trabaja, le llega el dinero. Ok, dice, su empleo en la fábrica fue una experiencia importante para él, que le dio una visión directa de las duras condiciones laborales. O sea, este también, lo bueno que este no se puso de huevón, ¿no? Pero a este el papá lo metió y órale, para que se enseñe, ¿no? Para que pase por todos los puestos como debería de ser y algún día llegue a gerente y ocupe mi puesto. Pero mientras empezaba, pues andaba de quejumbroso, ¿verdad? Ay, qué difícil es trabajar, estaba más a gusto en mi casa, ¿verdad? Pues sí. Y luego, número dos, apoyo financiero de su familia. O sea, aparte de que lo metieron a trabajar, le daban dinero. Era un junior, ¿sí? Era un junior. Esos juniors a los que tanto critican los socialistas y los comunistas, ¿sí? Y se los quieren llevar a la cárcel o desvivirlos o lo que sea. Ah, pues ahí está tu dichoso Frederick Engels, ¿sí? Están escupiendo para arriba. Dice, apoyo financiero de su familia. Engels provenía de una familia burguesa, sí, nótese, subrayado, y aunque sus puntos de vista radicales y sociales tensaron la relación con su padre, siguió recibiendo cierto apoyo económico familiar, especialmente en los primeros años de su vida adulta. No dice de sus primeros años, de sus primeros años de su vida adulta, o sea, de los 18 a los 30. Ok, ingreso 3. Ingresos por escritos y publicaciones. Dice, Engels también ganó dinero a través de la publicación de artículos, ensayos y libros sobre economía, política y filosofía, que seguramente así fue como conoció a Marx, aunque esta fuente de ingresos no era significativa en comparación con su salario de la industria. O sea que esto lo hacía por hobby, porque le gustaba, por andar un poquito de rebelde y revoltoso, pero pues no se salía de la empresa familiar porque pues ahí estaba el dinero. Y por último, herencia familiar. ¿Qué les parece? Tras la muerte de su padre en 1860, Engels recibió una herencia considerable, o sea, era rico, gracias a su padre capitalista, gracias a su padre chambeador. ¿Sí? Bueno, dice, gracias a esta herencia pudo seguir apoyando a Marx, mendigo huevón, ¿verdad? Económicamente hasta la muerte de Marx en 1883. Así es que ahí lo tienes. Si no fuera por los burgueses, si no fuera por los empresarios, si no fuera por los capitalistas, sí, Marx se hubiera muerto de hambre y no hubiera tenido su mecenas, ¿verdad? Que aparte de dinero a lo mejor le daba otras cosas, pero ya cada quien. Bueno, pues ahí está. Y luego por acá me surgió la duda, ¿verdad? Dije, pues ya que andamos aquí de una vez que ya le metí la estaca al vampiro, pues vamos a moverle. Dice, al morir Carlos Marx y Friedrich Engels, porque parece que ellos no eran muy, así como que muy importantes, ¿qué personas o instituciones se encargaron de difundir las ideas? Porque si no, se hubieran muerto con ellos y nunca se hubieran conocido nada de ellos en el siglo XX. Y dice, al morir Carlos Marx en 1883 y Engels en 1895, sus ideas fueron continuadas y difundidas por una serie de personas e instituciones que consideraban fundamental preservar su legado. O sea que alguien más le sacó jugo, ¿no? En pocas palabras. ¿Como quién? Y viene, Eleonor y Laura Marx, o sea, las hijas de Carlos Marx. Pues claro, ¿verdad? La que se suicidó, y otra que no vivió mucho. Y luego, ¿quién más? Karl Kautsky y el Partido Socialdemócrata Alemán. Ya apareció el sindicato y la política, ¿verdad? Dice, Karl Kautsky, uno de los discípulos más cercanos de Engels, se convirtió en uno de los principales teóricos del marxismo después de su muerte. Fue editor del Die Neue Zeit, como se pronuncie, una revista marxista que ayudó a expandir el marxismo entre los intelectuales y obreros, ¿no? O sea, entre la gente más fregada
que dices, oye, te está presionando el patrón, ¿no? Tú debes de levantarte y entre los que no quieren trabajar, ¿no? Que son los intelectuales. Kautsky se encargó de editar y publicar textos inéditos. Eso de inéditos me suena a que realmente ya no eran de Karls ni eran de Marx, sino que eran del mismo Kautsky y que los sacó diciendo que eran de los otros para manipular a la gente, ¿no? Y luego dice, el Partido Socialdemócrata Alemán en el que militaba Kautsky, no era casualidad, ¿verdad? No era por buena gente, no, es porque vio que le servía al partido. Dice, o sea, se convirtió en la organización socialista más importante de Europa. ¿Qué tal, eh? Imagínese ahorita todos los sindicatos unidos o la Unión Europea. Y se promovió las ideas de Marx en el continente. O sea, estos fueron los culpables. ¿Sí? La socialdemócrata alemán, que después se convirtió en de ahí salió el nazismo, pues de ahí salieron los nazis, ¿no? En pocas palabras. Ahí va. Y luego la Segunda Internacional o la Internacional Socialista. Dice, en 1889 se fundó la Segunda Internacional, una organización que unía partidos socialistas, obreros de todo el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, Lenin y el Partido Obrero Social Demócrata Ruso. O sea que si no fuera por la política, por estas personas que no les gustaba trabajar, que hicieron partidos, alborotaron gente, hicieron revueltas, hicieron manifestaciones, se pusieron violentos, mataron gente, robaron gente, etcétera, y después llegaron al poder, pues de ahí viene, y con el pretexto de Marx, de ahí viene. Entonces tú quieres apoyar el socialismo y eso, vas a andar de revoltoso, vas a andar de secuestrador, vas a andar destruyendo la propiedad intelectual digo, propiedad, o sea, las casas, las empresas de gente que sí chambea, gente gracias a la cual tus padres te dieron de comer a ti, ¿sí? Ahí dices, no, mira más mendigos locos. Y si no crees que hicieron todo eso, déjame buscar por aquí rápidamente, porque hasta por aquí decía, también el Partido Comunista Italiano, ok, el Instituto de Investigación Social, llámese Escuela de Frankfurt, ¿sí? Ahí está, dice, gracias a Theodor Adorno, Marx, Horkheimer y Herbert Marcuse, intelectuales, desarrollaron la teoría crítica que ampliaba lo que había dicho Marx, por lo menos según ellos, ¿verdad? Y a sus ventajas, tan, tan, tan. Y claro, partidos comunistas en América Latina y Asia, ¿sí? O sea, se vinieron acá a contagiar y a sacar dinero. Ahí está. Sí, dice líderes como José Carlos Mariátegui en Perú, Mao Zedong en China y Ho Chi Minh en Vietnam reinterpretaron el marxismo y lo usaron para sus movimientos de liberación nacional. O sea, se pusieron violentos, hicieron sindicatos, tronaron a las empresas, se pusieron violentos, robaron, mataron, violentaron, etcétera, y luego llegaron al poder. Para eso sirvió el mendigo marxismo, ¿no? Y es lo que mucha gente está apoyando ahorita gracias a estas personas que le quieren lavar el cerebro a los chavos. Entonces, para que no te dejes, ¿no? Y luego todavía dices, bueno, pero siempre hay gente atrás. ¿Cuáles eran las fuentes de financiamiento de estos organismos mencionados? Y dice, las fuentes de financiamiento de los organismos fueron estos fondos provenían de una mezcla de contribuciones individuales, o sea, tenían nombre y apellido, y de cuotas de afiliación de los mismos partidos, ¿verdad? Pues primero los manipularon, los alborotaron, pero luego, oye, maestro, tienes que afiliarte. Pues claro, ¿verdad? Ok, ahí está, miren, por acá viene en un lado, donaciones y colectas, publicaciones y eventos, cuotas de afiliación, ok. Y la Segunda Internacional o la Internacional Socialista cobraba cuotas, pedían donaciones de los sindicatos que tenían que ser forzosas, movimientos obreros, o sea, creaban sindicatos y luego de los sindicatos le quitaban dinero a las empresas y de ese dinero venga para acá, ¿sí? Y de ahí se mantenía el marxismo ya todo contaminado. También hacían eventos y conferencias, o sea, se metieron a las escuelas
¿sí? De maestros para adoctrinar y manipular a la gente desde chiquitas. Dice Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, ¿no? Hasta allá llegó. Dice, operaban de manera clandestina, ¿por qué será? Y más tarde ellos se llamaron los bolcheviques, ¿no? Recibieron apoyo financiero de simpatizantes adinerados y militantes comprometidos. Y si tú investigas, esos adinerados es dinero desde Estados Unidos, Inglaterra, Francia, para tenerlos listos para desestabilizar el sistema cuando les conviene, ¿no? Y desde allá viene familias que, ¿para qué te cuento? Dice, y ahí te va, expropiaciones y actividades clandestinas, de ahí salía el dinero. En algunos casos, los bolcheviques financiaron sus actividades mediante expropiaciones, asaltos a bancos, asaltos a trenes, especialmente bajo la dirección de revolucionarios como Stalin y Camo. O sea, haz de cuenta la Federación de Estudiantes de Guadalajara acá en los años 60, 70, 80 y lo que queda por ahí, o sea, son los mismos revoltosos de siempre. Y entonces, eso es lo que estás apoyando. Yo te pregunto, voy a dejar hasta aquí lo de esto del socialismo y del marxismo y espero que muchos se sientan avergonzados o por lo menos sorprendidos para que busquen con los ojos abiertos para que digas, no manches, ¿a poco esto es lo que estamos apoyando según nosotros? Que porque, ay, sí, me voy a hacer vegano, ay, sí, me voy a hacer feminista, ahí está, eso es lo que están apoyando, ¿sí? Debería darles vergüenza. Bueno, hasta aquí le dejo, pero van a ser varios bloques porque esto aún no termina, apenas está empezando. Nos vemos en el siguiente espacio. Hasta luego.